Dios le bendiga, amados hermanos, Dios le guarde, Dios le dé un feliz y bendecido día lleno de paz y santidad en el nombre de Jesús. Recuerde que Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado como poderoso gigante. Dios es nuestro ayudador, el que vence por nosotros, el que abre las puertas a nuestro favor. Dios está con nosotros. En esta mañana quiero compartir una cita bíblica con ustedes en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versos 46 y 47. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Gloria a Dios. Aquí nos está hablando la palabra de Dios en esta mañana del enfrentamiento que tuvo David con el filisteo Goliat. Y dice la palabra en versos anteriores que no leímos, nos habla de que Goliat salía al frente, salía a hablar mal de nuestro Dios, del Dios de Israel, del Dios que tú y yo servimos. Él hablaba mal en contra de nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando el pueblo de Israel escuchaba estas conversaciones del filisteo, del gigante, se atemorizaba, se ponía nervioso, no quería pelear. Él era un solo hombre y el pueblo de Israel era mucho. Y ellos le tenían miedo a ese gigante. Y la palabra del Señor dice que él blasfemaba en contra de nuestro Dios, hablaba mal. O sea, cuando él hablaba era como para entrarle en miedo a los israelitas. Pero ¿sabe qué pasa? Que apareció alguien llamado David, que escuchó cuando él estaba hablando mal de nuestro Dios, cuando él hablaba cosas feas en contra del Dios que tú y yo servimos, del Dios verdadero, del único y verdadero Dios. Y dice que David lo escuchó y se molestó. Y David dijo: yo voy a enfrentar a este gigante. Yo lo voy a enfrentar. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablan mal de tu Dios, cuando hablan mal de mi Dios, nosotros tenemos que sentirnos mal. Porque nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios vence, nuestro Dios nunca ha perdido una batalla. Y dice la palabra del Señor que David dijo: yo voy a enfrentar a ese gigante. Porque mientras el pueblo escuchaba la voz de este gigante, jamás le pasó por la mente que ellos podían derrotar a este hombre. ¿Por qué? Porque se dejaron atemorizar del miedo. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, nos detenemos a escuchar qué dice el enemigo. Muchas veces nosotros, los hijos de Dios, nos detenemos a escuchar qué dice el ser humano. Nos detenemos a darle mente y a escuchar cosas negativas, a escuchar cosas que no nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida espiritual. Por eso un hijo de Dios no puede detenerse a escuchar cosas que Dios no ha mandado. Un hijo de Dios no puede estar presto a estar escuchando cosas negativas, porque pueden influenciarnos, pueden traer miedo, pueden traer temor, pueden acobardarnos, pueden evitar que el plan de Dios divino se ejecute en nuestra vida. Nosotros no tenemos que prestar atención a cosas negativas. No podemos, porque va a traer miedo a nuestra vida. Este pueblo estaba atemorizado solo por una palabra, por la palabra de este gigante. Este gigante no había enfrentado a ningún israelita. Este gigante no le había hecho nada a ninguno de ellos, pero ellos entraron en temor. Ellos entraron en miedo. ¿Por qué? Por la boca del gigante. El gigante venía diciendo y maldiciendo, y ellos entraron en miedo. Por eso, amado hermano, tenemos que tener oído para Dios, oído santificado, no escuchar cosas que no van con Dios, que no van con la palabra del Señor, que no nos dicen a nosotros cosas positivas. El Hijo de Dios dice: yo soy vencedor porque soy hijo de Él.
El Hijo de Dios entiende que en esta vida no va a perder una batalla, porque nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios heredan. Y nosotros también somos victoriosos. Por eso no podemos atemorizarnos cuando vienen voces negativas y contrarias a nuestra vida. Tenemos que decir, como Él venció, Dios permitió que su Hijo viniera a la tierra y venció en la cruz del Calvario. Jesucristo venció, y la palabra de Dios dice que así como Él venció, nosotros en su nombre vamos a vencer. Por eso no podemos darle cabida al miedo en nuestros corazones. No podemos meditar en lo negativo que nos dicen. No podemos escuchar las cosas negativas que vienen a nuestra vida. Tenemos que decir nosotros, los que le servimos al Señor, los que buscamos a Dios, somos victoriosos y vamos a ganar, vamos a vencer. Hemos sido traídos a esta tierra a cumplir con un mandato de Dios y no a vivir en derrota. Los hijos de Dios no viven en derrota, a menos que no sea algo que pase ya porque Dios lo permita, como pasó con Job, pero no fue para dejarlo eternamente en esa calamidad. No, Dios permitió que él pasara por un momento de tribulación, pero dice que luego le multiplicó 4 veces. Se lo multiplicó por 4 todo lo que él tenía. Se lo bendijo, se lo dio multiplicado. Los hijos de Dios tenemos que tener esta mentalidad que tenía David. Yo no puedo tener miedo que digan, no, mañana viene escasez, viene el presidente con una ley que perjudica a los seres humanos. No, porque nosotros no dependemos de gobierno, nosotros no dependemos de nadie, dependemos del gran yo soy, dependemos de Dios. Y cuando nosotros no mantenemos nuestra vista firme en aquel que nos creó, en aquel que no ha perdido una batalla, nosotros también vamos a vencer. Vamos también nosotros a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Dios es bueno, Dios es grande. Y dice la palabra, amado hermano, que cuando David salió a la batalla, el gigante dijo, pero ¿y soy yo un perro que mandan un niño con un palito a enfrentarme a mí? Él estaba poniendo en poco a David. Él estaba poniendo en poco que el Espíritu Santo ya estaba en David, que Dios había preparado a David, así como nos prepara a nosotros hoy. Ellos estaban equivocados, no entendían esto. Él estaba confundido, porque él diría, bueno, aquí voy yo a acabar con este niño, a acabar con este jovencito. Pero ¿sabe algo? Hay cosas que el ser humano no puede hacerlas solo, pero hay cosas que el ser humano la hace cuando el Espíritu Santo, cuando Dios está con él. Cuando Dios está con un ser humano, es capaz de hacer cualquier cosa, porque Dios está liderando, Dios está al frente. Por eso es que hay que tener a Dios de nuestro lado. Por eso es que hay que vivir en santidad, amado hermano, para que Dios no se separe de nuestro lado. Por eso hay que tratar de guardar nuestras palabras para no pecar, nuestro corazón, para que Dios no se separe de nosotros. Porque si se separa, somos presa fácil. Así que, amado hermano, dice la palabra del Señor, que David enfrenta a este hombre y le dice, hoy yo daré los cuerpos de los filisteos a las bestias y a las aves del cielo. Hoy se lo daré. Oiga, cuando una persona está decidida a creerle a Dios y que Dios le va a dar la victoria, habla con propiedad. David habló con propiedad y lo que dijo sucedió. Dice él que le dijo a este gigante, hoy yo daré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Y hoy sabrá Israel y toda esta congregación que Dios salva y que la batalla es de mi Padre y que mi Padre no pelea con lanza, no pelea con armas carnales. Dios pelea con lo espiritual, porque él no tenía nada en sus manos más que una simple piedra. Y ese gigante que sabía manejar las almas, que sabía manejar la espada, que sabía manejar las lanzas, que donde apuntaba iba esa lanza, porque era un hombre práctico en esto, no pudo con David. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba en David y hoy Dios está en ti y está en mí. Cuando Dios está en nosotros, nosotros venceremos en el nombre del Señor. David estaba seguro
Esto es lo que Dios pide de nosotros, seguridad, fe, que nosotros creamos que como David venció, que como Jesús venció en la cruz del Calvario, nosotros en su nombre vamos a vencer y vamos a recibir la victoria. Pero esto hay que creerlo y declararlo con nuestra boca, creerlo con nuestro corazón. Cuando David salió a la batalla, David salió pensando que iba a traer la victoria de allá para acá en sus manos. Y dijo, Dios peleará mi batalla. Hoy Dios te dice, déjame pelear tus batallas, déjame pelear la circunstancia que estás viviendo. Nosotros a veces no podemos, nosotros tenemos que reconocer delante de Dios nuestros límites. Hay cosas que nosotros no podemos como humanos resolverlas. Hay cosas que nosotros sí podemos hacer, que está a nuestro alcance, que es un poco fácil. Pero las cosas espirituales, las batallas espirituales, es Dios que la pelea por nosotros. Pero si nosotros no le decimos, tú eres quien pelea mi batalla, tú eres quien defiende mi causa, Él no va a tomar posesión de esto, porque Dios es un Dios de orden. Si tú no le das permiso, Él no entra. Si tú no le das autoridad a Él de que coja tu batalla, o no autoridad, la autoridad la tiene, Él tiene la autoridad. Pero si tú no le dices al Señor, Señor, yo te doy mi vida, yo te doy estas batallas que estoy peleando, para que seas tú quien la pelee por mí, Dios no la va a tomar, porque Dios entra cuando nosotros le decimos, entra a mi corazón. Dios entra a pelear tu batalla cuando tú le dices, yo soy incapaz. Ahora, si tú vas conmigo, yo lo lograré. No es lo mismo irte tú solo que salir con Dios. No es lo mismo tú enfrentar el problema solo que enfrentarlo con oración y lectura de la palabra con el poder de Dios delante. No es lo mismo cuando nosotros decimos, el problema ya no es mío. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los cargados y trabajados y yo los haré descansar. Yo tengo que entregar mis cargas a Él. Yo tengo que entregar mis problemas a Él. Yo tengo que venir y descargar mi alma y mi corazón y entregárselo al Señor y ya olvidarme de eso y decir en mi corazón, ya esto se resolvió porque lo entregué en manos seguras, lo entregué en aquel que va a pelear mi batalla, lo entregué en las manos de aquel que abre puertas a mi favor, de aquel que pelea mi batalla, de aquel que vence, de aquel que no ha perdido una. Esto quiere Dios que nosotros entendamos. ¿Sabe por qué David fue victorioso? Porque confió en Dios. ¿Sabe por qué David recibió la victoria y mató a ese gigante? Porque creyó en Dios, porque tuvo fe en Dios. Esto nos falta a nosotros a veces. Tener fe en Dios, confiar en que Él va a vencer por nosotros. Pero nosotros tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que entender que aquí está la victoria. Orando, leyendo la palabra, declarando. Hermana, yo no puedo, yo trabajo allá en el trabajo. Dile, Señor, mi batalla es tuya. En la mente, que la gente no te escuche. Quizás trabaja al lado de más personas, diciéndole, Señor, mi batalla es tuya. Dios mío, todo está en tus manos. Tú nunca has perdido una, yo sé que no perderá mi batalla. Cuando tú le declaras a Dios que tú no puedes, pero que en su mano tú lo vas a lograr, pasará lo que pasó con David. David ganó, David venció, David trajo la cabeza de Goliat en sus manos. Eso quiere Dios que nosotros hagamos. Que así como Él le cortó la cabeza a ese gigante, nosotros también cortemos el problema, no dándole mente y trayéndoselo al Señor. Y creyendo y declarando con nuestra boca que ya el problema no es nuestro, porque ya se lo hemos entregado al que puede, al que todo lo sabe, al que nos creó, al que nos dará la victoria. Dios es tan grande, amado hermano, tan poderoso y tan maravilloso. Cuando le creemos, no quedaremos en vergüenza. Él va a pelear nuestra batalla. Él va a traer la victoria a nuestra vida. Créelo, porque así es. Dios te guarde en esta mañana, Dios te libre de mal y Dios te guíe en el nombre poderoso y grande de Jesucristo. Amén.